Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Refinitiv por la invitación a este panel llamado Toma de Decisiones en Tiempos de Incertidumbre. Vamos a estar hablando concretamente del caso colombiano con dos analistas muy respetados, dos colegas, ambos grandes analistas económicos y de mercados, Munir Jalil de BTG Pactual y Daniel Velandia de Credit Corp Capital. En este panel, pues, está una serie de temas básicamente enfocados en la economía colombiana. Trataremos de ir sobre las distintas respuestas que ha tenido la economía colombiana, sus autoridades, a una coyuntura muy particular que estamos viviendo en estos momentos. Tiempos sin precedentes en la historia económica, no solo de Colombia, sino de la economía mundial. Hace tan solo 3 meses no nos imaginábamos que de manera repentina, es decir, en cuestión de días, el mundo entero estaría sumido en una pandemia muy severa que pondría en jaque a los sistemas de salud de todos los países del mundo sin excepción. Pandemia que, más allá de la crisis de salud que genera, pues también paralizó la economía mundial, generando 2 choques al mismo tiempo. Un choque, por un lado, un choque de oferta, originado por orden legal, casi que por decreto, donde de un día para otro los gobiernos del mundo dicen vamos a cerrar estas plantas de producción, vamos a cerrar estos sectores económicos con el fin de evitar el contagio en los sitios de congregación de personas. Ese es un choque por un lado. El otro es un choque de demanda en donde consumidores y empresas pues sumidos en la incertidumbre en la que estamos, han decidido o posponer o cancelar sus planes de compras de bienes y servicios y obviamente también sus planes de inversión. América Latina en general pues se enfrenta a este panorama complejo. En días recientes la región se ha convertido en el nuevo epicentro del foco de contagios, sobre todo por la dinámica reciente en Brasil, en Perú, en México y en Chile, con todas las implicaciones de salud pública y económicas que eso conlleva. En el caso concreto de Colombia, cumplimos ya 11 semanas de cuarentena. El impacto de la producción pues, ha sido tremendo. El impacto del empleo, del cual hablaremos en un rato, también ha sido muy fuerte. Y este, de alguna manera, es el telón de fondo de la situación que tenemos el día de hoy y que trataremos en este panel que yo moderaré. Entonces, yo quisiera empezar hablando un poquito del contexto global, Munir y Daniel. Pues en medio de este panorama que yo acabo de describir, las autoridades de países desarrollados, Estados Unidos, Europa, Asia, han desplegado una serie de medidas para impulsar la economía y garantizar la liquidez de los mercados. Yo quisiera hacerles 2 preguntas. Uno, ¿cómo destacan ustedes estas respuestas de política, digamos, globales? ¿Qué es común, qué es nuevo, qué no es nuevo en este tipo de políticas de estos países desarrollados? Esa sería la primera pregunta. Y segundo, ¿cómo impactan a nuestra región y a Colombia en particular? Si quieren, empecemos, Munir, con usted y después le damos la palabra a Daniel. Bueno, sí, no, y antes que nada, pues dándole las gracias a Refinitiv por la oportunidad para conversar sobre estos temas. Yo diría que en términos generales lo que sabemos es que ha habido una división de la política pública bien interesante. La política fiscal ha adquirido un rol, de alguna manera, voy a usar la palabra asistencialista, para aquellas personas pues, que han visto disminuidos o completamente destruidos sus ingresos producto de la pandemia. Ha habido también, desde el punto de vista de la política fiscal, un intento para mantener la mayor cantidad de compañías vivas en medio de esta pandemia, para que cuando empiece el proceso de recuperación, pues entonces no tengamos una destrucción. Mientras que desde el lado del acuerdo de política monetaria a nivel global, creo que la estabilidad financiera ha sido el rol que se le ha entregado
a los bancos centrales. Los bancos centrales lo que han tratado de mantener es un sistema financiero a flote, mantener la liquidez del sistema financiero y de alguna forma también pues, dar unos estímulos y bajar el costo de uso del capital pues, a través de disminuciones en sus tasas de interés. Esta estrategia se ha adoptado tanto por las economías desarrolladas como por nosotros, las economías emergentes, con restricciones desde el punto de vista de las economías emergentes, en el sentido pues de que nosotros no estamos en la capacidad de hacer unos gastos de la magnitud que hemos observado en el mundo desarrollado. La crisis financiera de 2008-2009 creo que nos mostró un camino que desde el punto de vista de política pública se ha llevado a unos niveles nunca observados en esta crisis, tanto en la política monetaria como en la política fiscal. Y en ese sentido, el gran reto que tenemos nosotros, economías emergentes, me parece que va a estar en no dejarnos tentar de seguir los caminos que pueden seguir, sobre todo aquellas economías que tienen monedas de reserva, que pueden hacer gastos de manera muy importantes, que pueden hacer gasto fiscal de manera muy importante y lo están haciendo en sus propias monedas, impresiones o programas de impresión de dinero que están haciéndose en dólares, que están haciéndose en euros, que están haciéndose en libras esterlinas y que de alguna forma se pueden hacer en esas geografías porque pues sus monedas son monedas de reserva que además tienen demanda, por así decirlo, en otras geografías. No así el caso de nosotros, economías emergentes, que si nos ponemos en donde pues para la historia de nuestras respuestas, tanto en política fiscal como monetaria, hemos tenido las respuestas, diría yo que sin precedentes, pero también de alguna forma con cierta mesura en términos de entender que nosotros no estamos en capacidad de hacer esos anuncios de tipo lo que sea necesario para salvar a nuestras economías. Lo estamos haciendo dentro de una institucionalidad que sobre todo en los países que siguen esquemas de inflación objetivo y que tienen bancos centrales independientes, pues se está mostrando y está de alguna manera, me parece, pagando y mostrándonos es otra vez una experiencia positiva en términos del reconocimiento de cómo esa institucionalidad económica tiende a funcionar mejor que aquellos países que no la tienen. Gracias, Muniz. Daniel, sus impresiones sobre el contexto global y el impacto, digamos, de estas medidas anunciadas en la región y en Colombia en particular. Bueno, primero también muchas gracias a Refinitiv por la invitación y a mis colegas un saludo. Yo estoy completamente de acuerdo con Munir, entonces me voy a enfocar en el tema del impacto, no sin antes pues mencionar que efectivamente lo que hemos visto es medidas sin precedentes para un escenario sin precedentes. Cuando uno mira, por ejemplo, la respuesta fiscal de un país como Inglaterra, básicamente solo en lo fiscal están comprometiendo una quinta parte de su PIB. Y monetariamente en toda Europa se habla de cifras hasta de 50 o 60 puntos del PIB, más lo que puede venir. Y hay un dato que a mí me impacta mucho, y esto lo ligo ya con el impacto en los mercados, y es que en el pico de los QEs de la Reserva Federal, de la inyección de liquidez de la Reserva Federal, después de la crisis 2008-2009, por allá en el 2010-2011, la Reserva Federal alcanzó a inyectar en su pico máximo el equivalente a 120.000 millones de dólares mensuales en la economía mundial. Desde que comenzó la crisis y la adopción de medidas de la crisis sanitaria, en promedio la Reserva Federal está inyectando 20.000 millones de dólares diarios, ¿sí? Entonces, en algún momento hemos tenido cifras mucho más altas y es impresionante, dependiendo de cómo lo quiera mirar uno, con qué tasa de cambio, cuál es el PIB de Colombia, pero lo que estamos diciendo hoy es que la Reserva Federal puede estar inyectando diariamente en dólares más o menos un 10% del PIB del año de Colombia, lo cual es algo, de nuevo, sin precedentes y que creo que va a costar mucho trabajo entender su impacto de mediano y largo plazo en activos, en la economía, en precios. Digamos, ese va a ser tal vez uno de los desafíos
de mediano y largo plazo para la economía y los mercados. Ahora bien, creo de todas maneras que los mercados están reaccionando como reaccionaron después de la crisis 2008-2009 con esos excesos de liquidez y con estos programas de lo que sea necesario de los principales países del mundo, y creo que en buena parte la caída del dólar en nuestras economías, una gradual recuperación de activos de riesgo, sobre todo el rally que hemos visto en la renta fija local en la región, no solamente en Colombia. Muchas bolsas, insisto, se han venido recuperando en la región, pero por ejemplo, además, el hecho de que Colombia, con todo y sus problemas y retos hacia adelante, haya tenido una sobredemanda de 7 veces los títulos que emitió hace 2 días en mercados internacionales, le muestra a uno que puede ser que los fundamentales no estén viéndose reflejado completamente en los activos. En Credit Corp Capital tenemos un consenso interno al respecto. Nosotros creemos que los activos están reaccionando a estas medidas sin precedentes y no necesariamente a los fundamentales. Hoy estábamos viendo cómo varios analistas recomiendan Brasil o México, países que están muy enredados en lo económico y en lo político en particular. Y Colombia, volviendo a Colombia, es increíble, digamos, cuesta entender, tengo que decirlo, cuesta entender que es un país cuyo déficit fiscal puede superar 6 puntos del PIB, cuya deuda puede superar 60 puntos del PIB, que puede perder el grado de inversión y tiene una sobredemanda de 7 veces los bonos colocados en el exterior. Entonces, digamos que la liquidez genera estos impactos y creo que ya lo estamos viendo en nuestras economías, lo cual es muy positivo porque esos excesos de liquidez sostienen los activos de riesgo, más allá, digamos, de la discusión de lo fundamental y lo económico netamente, pero obviamente también es cierto que todo esto implica retos hacia futuro, porque pues nadie sabe en qué momento los activos quieran empezar a ligarse puntualmente o a comportarse, ahora sí, de acuerdo con los fundamentales, y queda mucha tela por cortar, ¿no? Yo creo que todo esto, de todas maneras, va a implicar volatilidad, mucha incertidumbre hacia adelante en la región y sobre todo en países emergentes, que vamos a salir muy golpeados. Seguramente hablaremos más adelante del tema, pero por ejemplo, solo al mirar el mercado laboral de nuestras economías, eso genera mucho impacto, muchos cuestionamientos, y entonces yo creo que igual queda mucha tela por cortar. Ese aspecto que usted menciona, Daniel, es bien relevante, digamos, la exuberancia que genera la liquidez excesiva o sin precedentes en los mercados y esa posible desconexión con los fundamentales de la región y concretamente de nuestro país. En Colombia, pues aparte de los choques de oferta y demanda ocasionados por el coronavirus, pues tenemos un tercer choque que no es despreciable y que tiene un impacto grande en nuestra economía y es el choque asociado al deterioro de los términos de intercambio. Concretamente estoy hablando de la caída del precio del petróleo, de casi $70 a principios del año a menos de 30 hace un par de semanas, aunque ha habido una recuperación en los últimos 2 días. El petróleo representa más del 50% de las exportaciones de Colombia y por lo tanto el choque es bien relevante y tiene una serie de impactos en nuestra economía. Entonces estamos hablando de que al choque del coronavirus se asocia un choque adicional, de alguna manera con algunos vínculos con el tema de la pandemia, pero que tiene su propia dinámica y que tiene una historia un poco más independiente. Si sumamos todos esos choques, pues estamos en una situación compleja desde el punto de vista macro en Colombia. Y yo quisiera empezar preguntándoles a ustedes por el tema del desempleo. El tema del desempleo en Colombia pues tuvo su último release de información el viernes, unas cifras muy malas en términos del índice de desempleo. Estamos hablando de un desempleo nacional rondando el 20%, más de 5 millones de empleos perdidos en el último año. ¿Cuál es su lectura? Y aquí voy a empezar por Daniel, de lo que está pasando en el mercado laboral colombiano y un poquito conectándolo con las respuestas que han tenido las autoridades para tratar de enfrentar ese choque muy, muy duro, muy, digamos,
grande comparado con cualquier cosa que hayamos visto antes. Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que el choque en el desempleo era de alguna manera previsible y no lo digo como, digamos que hayamos tenido la bolita de cristal, ¿no es cierto? Pero inclusive el mismo Banco Central, el staff del Banco de la República, había hablado de niveles incluso bordeando el 20% en el muy corto plazo, porque hay que recordar que nuestro país tiene una informalidad muy alta que está entre el 50 y el 60%, dependiendo pues del indicador que utilicemos. La verdad es que en la medida en que las cuarentenas nos obligan a quedarnos en nuestra casa, eso no solamente indica que muchas empresas van a despedir trabajadores de manera permanente, o por lo menos mientras vuelve esto a una relativa normalidad, sino que además las personas que viven del día a día pues quedan desempleados inmediatamente. De todas maneras, hay que decir que el DANE y en general las oficinas de estadística a nivel mundial han empezado a generar una serie de información lo más fina y detallada posible sobre la razón de por qué las personas dejan de trabajar. Por ejemplo, si las personas quedan sin trabajo, sin ingresos laborales, pero aspiran a retomar sus labores una vez se eliminen las medidas de aislamiento, se remuevan. Algunos países, y entre esos Colombia, los están considerando como inactivos, no como desempleados, ¿sí? Entonces, digamos, hay unos temas metodológicos bien importantes de mirar ahí, y por eso la tasa de desempleo de alguna manera va en línea con lo que se esperaba en el sentido de una economía muy informal que efectivamente se ve muy afectada por las medidas de aislamiento. Los países más afectados en el mundo, diría yo, y en la región sobre todo, por las medidas de aislamiento, son los más informales. Hay que ver el caso de Perú, de México, nosotros. Entonces, eso es bien importante de mencionar. Ahora, lo que llama mucho la atención, entonces, lo mencionaba usted, Michelle, es el tema de los que quedaron sin empleo, una caída del 25%, lo cual es increíble. Ahora, quiero decir que esto, exactamente el mismo número, le sucedió a Perú. La variación año a año del empleo fue de menos 25%. Y otra vez, diría yo, muy ligado al tema de la informalidad. Ahora, dada esa informalidad, uno esperaría que los datos del mercado laboral vayan mejorando muy gradualmente hacia adelante. O sea, la gran pregunta aquí es, de todos esos puestos de trabajo que son muy difíciles de medir, que se perdieron por la informalidad, la pregunta es cuántos de esos van a volver a quedar empleados una vez se reabra la economía. Porque así como el informal hoy queda desempleado, probablemente mañana puede volver a salir a la calle y decir que está percibiendo ingresos y por lo tanto la tasa de desempleo vuelve a caer. Entonces, para mí el quid del asunto es cuánto desempleo que se ha perdido, que se ha reportado que se ha perdido, en realidad es permanente. Nosotros creemos que eso puede estar por los lados, por ciclo económico, por la contracción esperada de la economía, de algo así entre 1,5 millones, más o menos 1,5 millones de empleos perdidos al final, entre 1,5 millones y 2 millones, lo cual nos llevaría a una tasa de desempleo al final de este año terminando por los lados del 16-17%. Creemos que por ahí va a estar la cifra, ojalá sea un poco más baja, pero insisto en ese tema particular de que metodológicamente no es fácil en este momento medir a los desempleados y los países están tomando alternativas diferentes para hacerlo. Yo creo, incluso en lo personal, no solo representando a la compañía Credit Corp, sino en lo personal, que el gobierno ha hecho lo que ha estado a su alcance, que no hay plata que alcance y que lo que ha hecho el gobierno va en sintonía con lo que mencionamos atrás y Munir señaló, y es que no podemos dejarnos caer en la tentación de lo que han hecho países desarrollados porque nosotros no tenemos esa capacidad. Entonces, creo que el gobierno se está gastando casi que lo que puede. Yo sí esperaría más medidas, la verdad, yo creo que vienen más medidas, pero no podemos irnos al estilo de países desarrollados o Chile o Perú, que tienen muchos más ahorros fiscales con déficit de más del 10 puntos del PIB. Yo creo que eso sería irresponsable pensando en el mediano y largo plazo, y por eso yo creo que el gobierno ha tomado medidas correctas, sin descartar, insisto, que pueda haber algo más que sea necesario en el corto plazo, sobre todo para las personas y compañías más vulnerables.
Muchas gracias, Daniel. Munir, tal vez atando ese tema del empleo que acaba de mencionar Daniel con la política fiscal, con el impulso fiscal. Claramente el gobierno colombiano, pues dentro de los anuncios que ha hecho hasta ahora, ha tenido un foco principal en conservar empleos, en preservar empleos existentes. Anunciaron subsidios a la nómina, créditos a las empresas con garantías estatales para asegurar los no despidos, el no pago de aportes de pensión para liberar un poco de caja a las empresas con altos índices de empleo, aplazamiento de algunos impuestos a las empresas para este mismo fin. A su juicio, ¿esta es la aproximación adecuada o ya con esta información de que se destruyeron 5.5 millones de empleos, el foco debe migrar no a una política fiscal de preservación de empleo, sino a una de creación de empleo? Y si está de acuerdo con eso, ¿cómo hacerlo? ¿Qué cree usted que se viene hacia adelante? Ese es un muy buen punto. Yo creo que, a ver, porque ahí efectivamente creo que inclusive entran escuelas de pensamiento económico. Suponiendo, vamos a ponernos en una situación en la que el nivel de producto de Colombia antes de la crisis era un nivel, llamémoslo 100. Y en principio lo que sabemos es que vamos a ver una caída muy importante en ese producto y eventualmente lo que muchos hoy en día de los clientes con los que yo converso me preguntan es, Munir, ¿cuándo volvemos al 100? ¿Cuándo volvemos a recuperar nosotros esa estrategia? Si pensamos en la producción de PIB como pues, un ejercicio normal en donde entran tanto el capital como el trabajo, a ese 100 pues se va a poder volver una opción, para ponerlo en el sentido de lo que tú estabas preguntando, Michelle. Es decir, si la foto que teníamos de la economía precrisis pues era determinada por condiciones de mercado, y esas condiciones de mercado pues nos decían, mire, esta era la distribución de compañías, estas hacían esto, estas otras hacían esto otro. Si eso funcionaba, pues efectivamente parte de la estrategia que hemos visto de política fiscal, y no solamente en Colombia, yo diría en todas partes, ha sido orientada en dos sentidos. Uno, tratar de preservar esos empleos, y dos, tratar de preservar las compañías y como la distribución de las compañías. Es imposible decir que no van a haber compañías quebradas y era imposible decir que no iba a haber gente desempleada. Como siempre, además, en algo que se ha venido repitiendo de forma sistemática en todos los países, los números son peores de lo que uno piensa. Entonces, todo eso ha venido pasando también en Colombia. Digamos, Colombia no ha sido ajeno a una dinámica que ha sido muy similar en términos de datos peores a los que inicialmente se esperan. Lo segundo es que los economistas vamos a agarrarle, los analistas normalmente rápidamente agarramos el tiro a eso. Y digo que los meses siguientes vamos a empezar a ver ya no tantas sorpresas en materia, por ejemplo, de mercado laboral. Pero como bien lo ponía Daniel, estamos ante una situación en la que igual se van a perder unos empleos, y pensando en volver al 100, la pregunta es, ¿qué tan rápido podemos volver al 100 utilizando menos mano de obra y al final utilizando menos capital? Porque van a haber compañías que se quiebran y porque va a haber gente que se queda desempleada de forma permanente. En ese sentido, entonces, hay dos perspectivas. La perspectiva que ha tratado como de mantener, haciendo el supuesto de que habíamos arrancado de una situación, digamos, voy a llamarlo mal llamado, un estado estacionario, porque eso era ser un estado estacionario, pero llamado como una condición inicial a la cual al principio quisiéramos volver a ese 100. Pues lo cierto es cuál era la combinación de capital y trabajo. Entonces, un objetivo de política ha sido tratemos de volver allá. Pero también hemos escuchado otras posturas que lo que dicen es, no, esto tiene que ser súper destructivo, esos trabajos se destruyen y que se destruyen, y las compañías que no sobrevivían que se vayan, y efectivamente lo que hay que generar es ya una política para que vuelvan a aparecer compañías que reemplacen esas otras, y esas compañías entonces generen empleos de las otras. Aquí la pregunta es en términos de qué va a generar que lleguemos más rápido al 100. Si una de esas dos políticas. Yo no soy la persona para tener la respuesta, yo no creo tener la respuesta, pero sí tengo una intuición
acerca de esa respuesta. Y mi intuición acerca de la respuesta me dice que probablemente uno debería ser como un combinadito, o sea, mi abuela decía, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. O sea, yo sí creo que hay sectores que toca como dejarlos ir. Aquí las economías nos vamos a reinventar, estamos cambiando y efectivamente ese cambio hay que permitirlo. Pero también van a haber sectores que dejar que se destruyan esos sectores, poder reconstruirlos después puede ser muy doloroso, puede ser un periodo de tiempo muy largo y eso puede hacer que llegar a ese 100, sí, pensando que ese es el objetivo, llegar a ese 100 nos tome mucho más tiempo. Entonces creo que aquí toca hacer un poquito de ambas cosas, pero precisamente teniendo un criterio de los mismos sectores a los cuales pertenecen las compañías a las cuales se les va a brindar esa ayuda. Muy bien. En términos, digamos, alcanzamos a tocar un poco el tema de la política fiscal. Me gustaría que antes de que pasemos al tema de mercados como tal, hablemos un poquito de política monetaria. Hemos visto al Banco Central, al Banco de la República, reaccionar también a la pandemia, primero con una serie de medidas de liquidez, relajamiento de encajes, compras de o permitir cierto tipo de operaciones que implican financiamiento con títulos que usualmente no recibía el Banco Central, luego con reducciones de tasas de interés. ¿Cómo ven ustedes la reacción del Banco Central en esta crisis y qué esperan, cuáles son sus proyecciones para los próximos meses? Voy a empezar con Munir y después le doy la palabra a Daniel. Yo creo que en términos de política monetaria, el banco ha hecho lo que otros bancos han hecho en la región. Y ya podemos discutir seguramente en términos más bien de la magnitud de disminución de tasas, que es donde hemos tenido las diferencias más grandes. En lo que respecta a la estabilidad financiera, en lo que respecta a proveer condiciones de liquidez para el normal funcionamiento de los mercados, yo creo que nadie puede en este momento decir que el Banco de la República no lo ha hecho bien, porque lo ha hecho bien. Ha tomado sus decisiones y efectivamente pues vemos unos mercados que están funcionando. En la medida que se fueron dando los problemas puntuales al comienzo de la crisis, el banco reaccionó, que había problemas de liquidez en ciertos mercados de títulos de deuda corporativa, entonces decidió comprarlos y proveer liquidez. Pues primero abrió repos, luego hizo compras ya directas. En términos del mercado de test, trató también de tomar decisiones en su momento. En donde se ha generado la discusión más interesante, al menos entre los analistas, no sabemos hasta qué punto esta discusión, lo voy a mencionar, se da entre los miembros de la Junta, es por qué el banco no ha actuado de manera más pronta en la disminución de las tasas de interés. Y en esto quiero ser claro, porque si no a la próxima Juan José, el gerente del banco, me va a regañar, que siempre me regaña. Pero lo primero es, el banco sí ha bajado las tasas y ha hecho hasta ahora disminuciones por 150 puntos básicos. La tasa de interés del Banco de la República está en 2,75 y nosotros en BTG Pactual esperamos que esa tasa llegue al 2,25, otros 50 puntos básicos más. Ahora, en la reunión de finales de este mes, la reunión de junio. Entonces, en ese sentido, pues hemos visto pues una dinámica, diría yo, en tasas que sí han habido disminuciones. Pues la pregunta que nos venimos haciendo nosotros desde hace rato es ¿qué tenemos o qué tiene de distinto Colombia para que la tasa todavía esté en 2,75 cuando en Perú está en 0,25, cuando en Chile está en 0,50, cuando inclusive en Brasil también se está esperando que hayan disminuciones adicionales, que aunque nos van a poner en niveles similares, lo cierto es que Brasil llegue a niveles similares arrancando de tasas tan altas, pues implica un esfuerzo mucho mayor. La respuesta que ha dado el Banco de la República a esto se ha concentrado como en 2 puntos. El uno, que ha preferido tomar estas decisiones de forma gradual para evitar una salida súbita de los inversionistas extranjeros de las inversiones que tienen en Colombia.
y dos, asociado pues también a un cierto escepticismo que tiene el banco en términos de la capacidad que disminuciones en la tasa de interés puedan tener en este momento para reactivar la actividad económica. Todo eso es verdad. Yo creo que esos riesgos son innegables. La pregunta es, obviamente que no estamos en tiempos normales y pues es claro que inclusive en tiempos normales el canal de transmisión de la política monetaria era lento, en el sentido que siempre se demora 5 o 6 trimestres para sentirse en la actividad económica. Pues de pronto tomar decisiones ahora, como diciendo que se espera que hay escepticismo, pues el escepticismo debería estarse dando en 5 o 6 trimestres. Yo dudo que en 5 o 6 trimestres no vayan a haber consecuencias de las decisiones que toma el Banco de la República. Yo sigo creyendo que efectivamente las van a haber. Y lo otro, en términos del miedo que se genera por salidas y que ha hecho esa aproximación gradual, pues está funcionando al revés, lo que hemos venido viendo, y esto es algo que yo estuve, pues muchos de ustedes conocen mi trayectoria, trabajé varios años en el Banco de la República ya, luego me fui, cuando hice mi salto en el 2009 hacia el lado oscuro de la fuerza, yo empecé a descubrir pues una cantidad de cosas muy interesantes, y es que yo no recuerdo, al menos pues por lo menos desde 2009, que expectativas de disminuciones de la tasa del Banco de la República hicieran que los inversionistas extranjeros se fueran. Por el contrario, siempre los atrayeron, porque ellos querían de alguna manera ganarse la valorización de los TES asociadas a eso. Entonces, esa yo creo que es la discusión, al menos a nivel en que analistas hemos venido teniendo, pero pues los movimientos son en la dirección que tienen que ser. Bueno, por mi lado, perdón. No, dale, Daniel. Sí. Por mi lado, también estoy de acuerdo. De hecho, nosotros en Credit Corp Capital tenemos 2.25, pero quiero ahondar en un par de cosas que Maureen no tocó. Bueno, y ahondar en un punto y tocar 2 puntos adicionales. Un punto es que estoy completamente de acuerdo. Yo no he visto que la teoría, por lo menos en el corto plazo, de que un aumento en el spread de tasas versus Estados Unidos o una disminución tenga un impacto, digamos el impacto esperado teóricamente hablando sobre la moneda. Normalmente es al contrario, y efectivamente hemos encontrado como teoría o la mejor hipótesis que como el mercado más importante que tenemos es el de deuda pública, por el contrario, cuando el banco baja tasas pues llama flujo, y hay que ver lo que ha pasado. De hecho, desde finales de abril y todo mayo, donde volvieron los inversionistas extranjeros. Ahora, más allá del tema puramente Colombia, yo les diría que nuestra opinión es que con esos excesos de liquidez y como no hay donde meter la plata, literalmente en el mundo, o sea, no hay muchos sitios donde los inversionistas se sientan cómodos invirtiendo en este momento, pues Colombia va a seguir siendo atractivo, y si bajan la tasa a otros 150 básicos, yo creo que igual en el relativo, Colombia sigue siendo atractivo. Y para allá va la otra discusión, y es tasa de interés real negativa, porque algunos codirectores han sugerido como cierta incomodidad, inclusive 2 de ellos ya votaron por reducir solamente la tasa en 25 puntos básicos la semana pasada, a raíz de que la tasa se está acercando a, pues digamos, si uno mira con expectativas, estamos cerca en términos reales del 0 o negativa. Y en ese orden de ideas, creo que la otra discusión tiene que ver primero con lo que dijo Munir de flujos financieros, que si la tasa de interés en este momento sirve o no sirve para reactivar la economía, pero hay un tercer punto que tiene que ver con la cuenta corriente, que se ha mencionado en algunas apartes por parte del banco, por parte de algunos miembros, y yo creo que la cuenta corriente no va a ser un problema. Nosotros, de hecho, hemos pensado a lo largo de la crisis que la cuenta corriente inclusive se va a ajustar mucho más rápido de lo que la gente espera, o en general el promedio de analistas, y muy en línea con lo que espera el Banco de la República. Y es que incluso la cuenta corriente cierre en niveles inferiores, y puede ser bastante inferiores, que el año pasado, que fue 4.3 del PIB, básicamente porque por primera vez creo que en la historia estamos teniendo una compresión simultánea de exportaciones e importaciones. Y pues la forma de analizar la cuenta corriente cambia cuando algo así sucede. En este contexto,
todos los estabilizadores automáticos de la cuenta corriente, del comercio internacional y cómo funciona la balanza de pagos, cambia de velocidad, me atrevo a decir. Entonces, esos estabilizadores automáticos que son importaciones, que son los giros de las compañías, por ejemplo, petroleras que le hacen a sus compañías matrices en el exterior, hablo de las compañías con inversión extranjera directa, todo eso empieza a actuar mucho más rápido, las importaciones colapsan, las utilidades colapsan, literalmente colapsan con lo que estamos viendo, y entonces la cuenta corriente se ajusta más rápido. Con todo esto, yo, mientras tenemos 2.25 como estimación, creo que si es necesario el banco debería ir más allá, debería dejar de temer en esa posibilidad de tener tasas de reales de interés negativas. Ya como decía Munir, buena parte de los bancos de la región, incluyendo Chile y Perú, tienen las tasas en niveles bastante bajos y obviamente en términos negativos en términos reales están ya negativas. Y yo creo que tenemos es que prepararnos, como lo decías Michelle, para también la fase de recuperación, ¿sí? Yo soy de los que piensa que, otra vez, periodos sin precedentes, medidas sin precedentes. Y yo creo que la ortodoxia es muy importante, pero en este momento hay que pensar fuera de la caja, nos dirían a todos, y todo el mundo nos está diciendo, clientes, jefes y todos, que hay que pensar por fuera de la caja. Entonces yo creo que obviamente las autoridades también hacen lo propio. Dicho todo lo anterior, también creo que el Banco de la República ha hecho lo que debe hacer, va en la dirección correcta, y entonces, para concluir, yo esperaría que el banco baje al menos a 2.25, pero creo que se aumenta la probabilidad de que haya recortes adicionales. Y por otro lado, creo que el banco ha actuado bien en las medidas no tradicionales, a través de liquidez, repos, compra de bonos, etcétera. Y simplemente creo que en la medida en que el mercado lo vaya necesitando, el banco puede reactivar esas medidas o amplificarlas. Por ahora han funcionado bastante bien, en nuestra opinión, y no esperaría así como medidas en el muy corto plazo, pero digamos que los mercados y la economía lo irán diciendo. Lo que pasa es que hay mucha incertidumbre y en ese caso creo que también es muy difícil y hay que entender al banco. Está actuando, yo digo que como con los ojos cerrados, todos estamos haciendo, lo digo abiertamente siempre, más que pronósticos, apuestas. Los rangos de proyección son una locura. Entonces, pues todos estamos actuando igual. Yo creo que en la medida en que vayamos conociendo más números, si por ejemplo el mercado laboral no arranca rápido, si no se levantan las medidas de cuarentena rápido, el banco seguramente se va a ver forzado a reducir más la tasa, más allá de lo que estamos hablando. De acuerdo, Daniel. Y con una credibilidad creada a lo largo de muchos años, con una inflación controlada, con unas expectativas de inflación controladas, uno sí podría pensar que en términos de política monetaria existe mucha más flexibilidad para hacer lo que ustedes han mencionado, lo que sea necesario, más que en el ámbito fiscal, donde hay una serie de restricciones, donde tenemos un nivel de deuda ya suficientemente elevado y donde hay otro tipo de digamos, particularidades. Quisiera que pasáramos al tema de mercados. Concretamente, me gustaría tocar temas asociados a precios de activos. Bueno, obviamente el coronavirus pues, ha generado un ajuste muy fuerte en prácticamente todos los activos financieros. En el caso de acciones en Colombia, pues tuvimos un choque grandote. Las acciones tocaron fondo a mediados de marzo, o por lo menos el índice principal de acciones en Colombia tocó fondo en marzo. La recuperación ha sido muy lenta desde entonces, incluso en mayo no ha habido mayores valorizaciones. Cuando uno compara esto con la situación que ustedes mencionaban hace un rato en Estados Unidos, donde hay, digamos, un entusiasmo por ese exceso de liquidez, las acciones allá se han corregido bastante. Digamos que están solamente 10% caídas frente a sus niveles de principios de año, mientras que en Colombia esa caída es todavía del 30-35%. Le quería preguntar a Daniel, ¿qué ha impedido que las acciones en Colombia reboten más? Primera pregunta, y segundo, si eso es un reflejo de que hay oportunidades de entrada, y si sí, ¿en qué sectores y por qué? Bueno, a ver, yo diría que el no rebote de las acciones, como en otros países, tiene mucho que ver también con
la concentración del mercado y la baja liquidez. O sea, me atrevería a decir que por ahí está el tema. Recordemos que el actor principal del mercado accionario colombiano son los extranjeros, y los extranjeros también tienen cierta limitante en términos de liquidez. Ellos salieron con fuerza en marzo y han tratado de regresar, pero muy al margen. Y por otro lado, muy importante, recordemos que básicamente uno podría decir que nuestra bolsa es financiera, son los bancos los principales actores, y los bancos son completamente cíclicos. Entonces, el hecho de que sigamos aún con la incertidumbre, literalmente, cuando uno ve las encuestas de si la economía se va a contraer 3, 5, 8 o 10, ¿sí? Porque eso muestran las encuestas por varios analistas, ese es como el rango de pronóstico, pues la verdad que cuesta mucho tomar posición en un mercado muy concentrado, digamos, en posiciones en bancos, y cuando hablo concentrado me refiero como a la liquidez y el tamaño de las compañías, que es donde más se exponen sobre todo los inversionistas extranjeros e institucionales, y todo eso en un contexto entonces donde podemos ver un golpe importante a los balances de los bancos, ¿no es cierto? Entonces yo diría que es un tema de esperar y ver qué sucede con el comportamiento de los balances, cómo se comporta hacia adelante la situación. Inclusive les comento muy brevemente un tema que es bien interesante, y es que como todos los países, incluyendo Colombia, están tomando medidas como dar periodos de gracia a las personas o a las empresas de 6, 12 meses, inclusive en algunos países, y esos periodos de gracia no se contabilizan entonces como mora. Entonces hay una distorsión también en la contabilidad de los bancos. Inclusive los mismos bancos de la región nos dicen que va a ser ruidoso la forma en que se van a contabilizar las cosas, porque en este momento si alguien entra en mora, deja de pagar, no se contabiliza como mora, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas generan muchos cuestionamientos y diría que dejan un poco al margen a los inversionistas. Yo creo que hay muchas oportunidades y yo me atrevería a decir que definitivamente soy un convencido de que las crisis son igual a oportunidad, pero aquí siempre, y es mi obligación como asesor financiero o como asesores que somos en Credit Corp, hay que recordar que todo depende del perfil de riesgo, ¿no? Yo me atrevo a decir que si una persona me está diciendo o me pregunta, yo quiero agarrar el mínimo de la acción o del mercado, no, eso no es con nosotros. O sea, la verdad, las acciones y nuestro análisis en research va ligado o va atado a un horizonte de mediano y largo plazo. Y en ese horizonte de inversión, hablemoslo de más de un año o un año o más, estamos definitivamente viendo opciones. Ahora, nosotros hemos discriminado las acciones en Colombia por grupos. Unas que catalogamos defensivas y que creemos que van a resistir bastante bien este choque porque tienen flujos estables. Por definición, las compañías de utilities, las de servicios públicos, son las que están mejor preparadas en ese entorno. Y los nombres que hoy en Credit Corp Capital, por ejemplo, estamos recomendando es Grupo de Energía de Bogotá, ISA, estamos hablando de acciones como Celsia, y hay una que nos gusta bastante porque tiene flujos estables, que es Canacol. Son compañías en general que tienen flujos estables porque tienen contratos fijos de alguna manera y no deberían sufrir tanto en el ciclo económico. Todas sufren, pero estas sufren menos. Esas son las acciones defensivas. El segundo grupo son acciones cíclicas, pero que están muy descontadas. Han sido muy golpeadas en el mercado, y ahí básicamente están todos los bancos. Y tenemos compañías como Grupo Sura o el mismo Ecopetrol. Y yo quiero decir algo aquí bien interesante, Michelle. No lo decimos solo en Credit Corp Capital, lo dicen varios colegas, bancos de inversión en la región, y es que Ecopetrol probablemente es la petrolera mejor preparada y más sólida financieramente hablando en Latinoamérica. Hay que recordar que Ecopetrol era rentable en el año 2013 con un petróleo por arriba de $60 por barril, y hoy Ecopetrol genera flujo de caja positivo con $30 barril, ¿sí? Ha ganado unas eficiencias que permiten pensar que Ecopetrol puede salir muy bien parado de esto, por lo menos en lo relativo. Y hay un tercer grupo de acciones donde preferimos probablemente no estar en el corto plazo, donde creemos que puede haber mucha volatilidad y incluso caídas adicionales, y son las cementeras. Las cementeras, básicamente por el hecho de que el sector construcción por naturaleza
diría que es el de mayor sensibilidad al ciclo económico, y están sufriendo un golpe muy fuerte. Además, recordemos que las cementeras de Colombia también tienen exposición en Centroamérica, Estados Unidos, entonces hay un efecto muy fuerte. Dicho eso, y termino con esto, para no alargarme mucho más, creemos que probablemente si llegara a haber un plan de estímulo hacia adelante para la reactivación económica, uno de los sectores más beneficiados por cualquier plan podría ser construcción, efectivamente. Recordemos que hace un par de días el gobierno anunció 200.000 subsidios de vivienda, 100.000 de ellos para vivienda no bis. Entonces, construcción puede verse beneficiado, pero en la siguiente etapa. Preferimos ser un poco más moderados en este contexto y, en conclusión, vemos que de aquí a diciembre el Colcap se puede valorizar en alrededor de un 10%, liderado por los dos grupos de acciones que mencioné inicialmente. Gracias, Daniel. Munir, me gustaría que habláramos de renta fija. A diferencia del caso de las acciones, la recuperación sí ha sido muy notable desde, digamos, mediados de marzo en el mercado de deuda pública, sobre todo en el mercado de TES, donde hemos visto casi que hemos vuelto a niveles de tasas muy similares a los que teníamos antes de marzo. ¿Cómo es su interpretación de la situación en ese mercado y qué oportunidades ve de entrada en el corto plazo? Sí, efectivamente, después de un punto terrible que tuvimos nosotros en materia de empinamiento de la curva, bueno, en verdad fue movimiento de toda la curva, unas desvalorizaciones muy grandes. Lo que hemos venido viendo en el último mes, sobre todo, ha sido un proceso de valorización bien interesante. Yo creo que esta valorización se ha dado en un contexto en donde, primero, como también, y en eso estoy de acuerdo con, como lo ha mencionado el Banco de la República, las medidas que ellos han tomado llevaron a cierta calma al mercado, los niveles de liquidez son los adecuados, y de alguna forma pues estamos también, siempre digo que hay que seguir el dinero, follow the money, como dicen los gringos, y una de las cosas que ha sido factor común en el caso de todos estos dos países es que cuando se han venido dando procesos de provisión permanente de liquidez en los mercados, esos excesos de liquidez terminan buscando el mercado de renta fija. Entonces, esa valorización efectivamente ha respondido, creo yo, en parte a esas decisiones del Banco de la República, a que pues también en los momentos de incertidumbre no es que, aunque me atrevería a decir que pues más allá de lo que pase con la curva del gobierno y de los TES, también en el caso de deuda corporativa, pues la dinámica ha sido bien interesante y es donde se pueden estar presentando más las oportunidades que en el mismo caso de los TES, pensando pues en dónde hacer las apuestas, de donde puede haber más valorización en las semanas, en los meses que siguen. Es interesante porque teóricamente hablando, uno diría la parte corta tiene sentido, hasta inclusive la parte media de la curva, que hayan expectativas de valorización, porque pues al Banco de la República le falta todavía en términos de sus distribuciones, muy probablemente vamos a tener datos de inflación positivos, o sea, positivos en el sentido de que van a converger o mostrarnos una convergencia rápida hacia el punto medio del objetivo del banco, inclusive hasta por debajo, pero la parte larga sí debería estar respondiendo más a todas esas dudas fiscales que tenemos hoy en día y esa deuda por pagar que pues yo en eso sí siempre digo que cada vez que veo anuncios de gasto por cualquier gobierno, lo que estoy pensando es, bueno, esos son impuestos a futuro. Necesitamos generar de alguna manera ingresos adicionales para poder pagar estos gastos en los que estamos incurriendo en este momento. Entonces esas dudas de la parte larga no se están teniendo y hemos tenido inclusive buenos momentos que el gobierno ha buscado y aprovechado para hacer emisiones inclusive a muy largo plazo, pensando pues en ese plan que se tiene de emitir a 30 años. Entonces creo que las condiciones en el caso de la renta fija han sido favorables.
Me parece que el ambiente se va a mantener por lo menos en los meses siguientes, pero si me ponen a mí a elegir en dónde puede haber más beta, dónde hay más chance de valorización, si entre la deuda del gobierno versus deuda corporativa, yo elegiría la corporativa. Me parece que es ahí donde pueden haber más oportunidades interesantes. Muy bien, me gustaría hacerle la siguiente pregunta a los dos. Hablemos de tasa de cambio. Tremendamente difícil proyectar en estos momentos. La volatilidad, pues obviamente después de un overshooting grande hace un par de meses, hemos visto recientemente un fortalecimiento del peso en la última semana. ¿Qué esperan de manera muy breve ambos equipos económicos en términos de tasa de cambio en los próximos meses? Si quiere, Daniel, empiece usted. Pues a mí me gustaría poder proyectar como lo hace un banco central, ¿no? No, mira, esperamos entre 3.000 y 4.000 y potencialmente no le acertamos, ¿no es cierto? Esos son los rangos que todo el mundo está manejando. La verdad es que, bueno, hace 2 meses en nuestro reporte trimestral, que es donde fijamos las proyecciones o las cambiamos, pusimos un rango entre 3.500 y 3.600, 3.500 y 3.700 para fin de año, ¿sí? Nunca ponemos un rango tan amplio, obviamente, pero esta vez dijimos, no, como estaba en 4.200, ya le estábamos apostando durísimo a una apreciación. Era a diciembre y si cumplió en mayo, ¿no es cierto?, el rango. Entonces, pues la verdad es muy difícil saber qué va a suceder. Yo le tengo temor a esas tendencias tan marcadas en una sola dirección y por tanto tiempo. Por lo tanto, no descartaría volatilidad en los próximos meses, implicando que podamos rebotar unos buenos 100 pesos o algo más en algún punto. Lo que pasa es que, claro, cuanto más duro cae, pues el rebote cada vez el pico es menor, ¿no? El máximo es menor. Pero la realidad es que todo esto está respondiendo a esos excesos de liquidez que hemos hablado, está respondiendo a que el gobierno está monetizando absolutamente todo. Digamos, ahí no quiero entrar en el tecnicismo porque algún dinero entra directamente a través del mercado y genera caída del dólar. Y, por ejemplo, hubo un dinero de 2.000 millones de dólares, un monto de 2 billones de dólares que entró a las reservas internacionales del banco y que no pasó por el mercado. Pero al final el hecho de que, yo diría, si no el 100%, es que creo que es el 100% en todas estas, el 100% del plan anunciado del COVID, para enfrentar el COVID, el plan fiscal, todo viene de afuera. Bien sea porque son ahorros fiscales del gobierno que tiene afuera, o el bono que emitió afuera, o la multilateral que le prestó afuera, o el siguiente, o uno de los, por ejemplo, siguientes líneas de defensa, como dice César Arias, director de Crédito Público, es la línea del Fondo Monetario Internacional, que es una plata que está en dólares y está afuera, ¿no es cierto? Entonces, esa mezcla de excesos de liquidez a nivel mundial, combinado con estos dineros que están entrando el gobierno, pues está generando esta tendencia. ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sé. Claramente el momentum es súper fuerte a la baja en dólar, pero no me confiaría. Yo siempre digo lo mismo. Por ejemplo, en este caso, un importador le dice a uno a 4.100, ¿esto cuándo va a parar? ¿Esto cuándo va a parar? Y entonces baja a 3.700 y el mismo importador dice, no, yo me quiero esperar hasta 3.500. Entonces uno dice, no, pero espera, si estaba sufriendo 400 pesos arriba, por lo menos haz algo a 3.600, 3.700. Ya te alivia mucho la vida versus lo que tenías un mes atrás. Entonces, de alguna manera recomendamos como comprar un poco o cubrirse como se quiera ver a estos niveles, porque en cualquier momento puede venir alguna distorsión, así sea temporal y por toma de utilidades, ¿sí? Entonces, yo creo que la volatilidad va a seguir y ese rango que fijamos para fin de año entre 3.500, 3.600 por ahí, no lo cambiamos y lo mantenemos por ahora. Muy bien, Munir. Muy brevemente. El movimiento del dólar, pues efectivamente nosotros decimos que siempre en los modelos tiende a explicarse por 2 razones que a veces pesa más una que la otra. Y el problema es que no sabemos que esa dinámica cuando pesa uno o cuando pesa más el otro. Digamos que el año pasado la gran variable que importó muchísimo fue la fortaleza, esa sensación de fortaleza o debilidad del dólar a nivel mundial que se capturaba
en ese indicador del DXY, que nos mide de alguna manera cómo está tradeando el dólar con respecto a las principales monedas de los grupos del G10. La otra variable en el caso particular de Colombia es el precio del petróleo. Este año, entre el año pasado, el precio del petróleo no pesó, pero para nada, en la explicación del dólar. Este año la variable se volvió importantísima precisamente por las caídas tan fuertes, ese choque de términos de intercambio al que Michelle hacía referencia hace un rato. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Vamos a depender muchísimo de factores sobre los cuales nosotros no tenemos control. Vamos a depender para dónde va el precio del petróleo en el segundo semestre, dónde termine el año. Es muy extraño y poder decir, así como Daniel lo mencionaba para el caso del dólar, que las tendencias pues, que se puedan mantener, poder decir que la tendencia del precio del petróleo, que no nos vamos a asustar de aquí a antes de que termine el año con el precio del petróleo, sería muy extraño. Por ahora estamos en un buen momento en términos de recuperación, con un Brent alrededor de los $38, un WTI alrededor de los $33, $34. Si nos mantenemos en estos rangos o inclusive mejores, pues el tipo de cambio se soporta o podemos justificar de alguna manera ese movimiento entre los 3.600 y 3.700 pesos, que es lo que estamos viendo. Si el precio cae, pues obviamente nos vamos a mover hacia niveles más altos. Sin embargo, la otra fuerza que está moviendo fuertísimo las monedas, porque no es solamente el peso colombiano, ustedes pueden ver que la región, inclusive el movimiento del peso chileno, del sol, pero todas las monedas se están apreciando, pues esa sensación de debilidad del dólar. El dólar se siente débil por estos días. Y podemos mantener y garantizar que esa sensación de debilidad del dólar pues va a estar ahí de aquí a fin de año. Eso nunca ha pasado. Entonces yo siempre digo que eso para agosto, septiembre, apenas llegan los traders, bueno, en el pasado cuando habían vacaciones de traders en agosto y llegaban en septiembre, yo no sé, como que se habían copado todas las tarjetas de crédito, ellos llegaban a acabar con todo el mundo. Esta vez de pronto no vamos a tener vacaciones. Y lo cierto es que vamos a tener que esperar la reacción, pero vamos a ver una reacción muy probablemente, yo digo que para agosto, septiembre, que va a hacer que se nos alborote esta volatilidad y que damos algo de vuelta. Nuestro pronóstico puntual para fin de año está en 3.750 pesos, no lo hemos cambiado y dependemos mucho para eso de dónde está el precio del petróleo. Para el año entrante ya lo veíamos más por los lados de 3.650 pesos, en una dinámica que siempre vimos de apreciación, pero que nadie nos creía cuando esto estaba por ahí en 4.100 pesos y la gente pensaba que era más probable ver el 4.500 que ver este 3.600 que estamos viendo por estos días. Muy bien, pues muchas gracias. Se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que nos gastáramos los 2 minuticos que tenemos en un ejercicio que a veces es incómodo para los analistas y es una ráfaga de preguntas de sí o no. Obviamente siempre nos gusta motivar lo que estamos diciendo y explicarlo. Vamos a tratarlos de sacar un poquito de la zona de confort y les voy a hacer preguntas a cada uno de ustedes que espero me contesten solamente con una palabra. Entonces, si les parece bien, Munir, ¿Banrep va a bajar 50 puntos básicos o más en el próximo mes? Sí. Daniel, ¿el paquete fiscal de Colombia anunciado hasta ahora tiene el tamaño adecuado? No. Esta para los dos. Munir, ¿desempleo superará 30% en mayo? No. Daniel. No. Esta para los dos. ¿Tendremos vacuna contra el COVID antes de mitad de año del 2021? No sé. Daniel, ¿habrá nueva cuarentena completa en Colombia en el corto plazo? No. Munir. Sí. Esta para los dos. ¿Petróleo a más de $45 antes de fin de año? Brent. Munir. No. Daniel. No. Están muy alineados. Y la última, también para ambos, empezando con Daniel. ¿Ecopetrol entregará dividendos en marzo del próximo año? No. Munir. No. Bueno, muy bien.
Tenemos 20 segundos cada uno si alguien quiere hablar de esta nueva realidad, el mensaje para los inversionistas interesados en la región y concretamente en Colombia, de lo que se viene y de cómo deben actuar y cómo qué deben tener en cuenta para tomar sus decisiones. Si quiere, Daniel, empiece usted. Bueno, gracias Michelle, gracias Munir y gracias a Refinitiv por la invitación nuevamente. Básicamente, repetir lo que dije, las crisis son oportunidades, siempre lo serán. Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante, en nuestra opinión en Credit Corp, es siempre ser fiel al perfil de riesgo y horizonte de inversión. No cambiar en el camino, porque eso es peligroso en un ambiente tan complejo. Diría que la vida no va a volver a ser nunca normal, las empresas van a cambiar de hábitos, las personas también, y hay que ser muy selectivo a la hora de invertir y tal vez no dejarse llevar por el efecto manada, por el momentum. A veces vale la pena, pero digamos que hacerlo sistemáticamente puede ser peligroso, así como dijimos que ojalá las autoridades colombianas no se dejen llevar por lo que están haciendo otros países, porque al final nos puede costar más caro. Ese sería el mensaje, pero de todas maneras creemos que va a haber oportunidades y Colombia va a salir bien librado de esto. Inclusive creo que Colombia lo está haciendo en el relativo bastante mejor que muchos países de la región en el manejo de la pandemia. Muchísimas gracias, Munir. Yo soy optimista, yo creo que toda crisis puede servir para generar oportunidades y las veo. Yo creo que lo que vamos a ganar, por ejemplo, en términos de capacidad de cerrar la informalidad, de cerrar esa brecha, va a ser muy importante. Y lo que vamos a tener después de toda esta situación es, al final de cuentas, pues unas posibilidades de inversión que va a tocar estar muy pendiente. Yo creo que la institucionalidad de Colombia va a salir fortalecida, pero el riesgo más grande al que hay que ponerle mucho cuidado, diría no solo de Colombia, sino en toda la región, va a ser el populismo. El riesgo de que con populismo, tanto de derecha como de izquierda, haya esa tentación a gastar más allá de lo que estamos en capacidad de gastar. De acuerdo. Bueno, muchas gracias Daniel y Munir por el tiempo. Creo que tocamos una serie de temas amplios. Esperamos a la audiencia, que la audiencia, digamos, haya por lo menos encontrado buena parte de las respuestas que venía a buscar en este webinar. Mil gracias a Refinitiv por la invitación y esperamos poderlos encontrar en una futura ocasión. Mil gracias. Muchas gracias a todos. Cuídense. Que estén muy bien. Buenas tardes y mucha salud. Hasta luego.